de manejar este tipo de permisos a través de políticas que tú implementas en tu backend para restringir ciertas acciones o ciertas vistas. Entonces, por ejemplo, en Laravel, ¿cómo podríamos hacer eso? En Laravel, la forma más sencilla sería básicamente creando una policy que lo hacemos con el PHP Artisan make policy. Y en este caso voy a crear una policy para lo que es users. Entonces ejecutamos este comando. Y aquí por lo menos ya nos creó una nueva policy que es user policy, ¿cierto? Entonces si abrimos ese archivo user policy, podemos ver que aquí nos ofrece de ciertos métodos donde nosotros vamos a realizar lo que es la condición que se tiene que cumplir para que esta persona pueda cumplir una de estas acciones. Entonces aquí por ejemplo tenemos el view, tenemos el create. Entonces para el create me gustaría hacer, tenemos que retornar básicamente el valor booleano, que en este caso yo quiero que haga algo como si el user.profile.isAdmin es igual a true, o sea, o tiene un valor 1, un entero 1, y además user en el campo email es igual a admin@email.com. Entonces si esta condición se cumple, la persona puede hacer esta acción que es la de crear usuario. Entonces por eso fue que yo creé dos usuarios con el campo isAdmin en true, pero con el correo diferente para hacer este ejemplo. Obviamente aquí tú harías otro tipo de condiciones dependiendo de lo que tú necesites en tu aplicación. Pero a modo de ejemplo voy a hacerlo con estos dos casos. Entonces esto yo lo voy a copiar y lo voy a pegar para el update, que es para actualizar usuarios, y para el delete. Entonces una vez que nosotros tenemos esto, tenemos que registrar nuestra policy en lo que sería el archivo out service provider. Entonces por ejemplo si lo buscamos, out service provider, podemos ver que aquí hay una variable policies, que es un arreglo. Aquí tenemos que almacenar lo que es la ruta. Entonces nosotros tenemos lo que es una policy para el modelo user. Entonces aquí tenemos que colocar app models user. Y esta aquí va a hacer referencia a lo que es el archivo policy. Entonces aquí sería app policies user policy. Entonces con esto lo guardamos. Ahora lo que podemos hacer es básicamente en nuestro controlador donde nosotros devolvemos la data, tenemos que pasar un valor booleano que le indique al usuario si esta persona puede crear o actualizar o borrar algún usuario. Entonces para eso voy al controlador de users. Aquí en las propias le quiero enviar esta información a través de un diccionario que por ejemplo para este caso va a ser el can de puede o que puede hacer algo por ejemplo. Y aquí voy a asignar una nueva propiedad que va a ser para create. Entonces aquí lo que necesitamos es del facade out, lo exportamos y aquí accedemos al user. Y en este user tenemos que utilizar lo que es la función encadenada can y aquí le pasamos el nombre del método que está adentro de la policy, que en este caso es el create, y aquí le pasamos el modelo. El modelo es user class. Entonces aquí por ejemplo voy a guardar. Entonces aquí por ejemplo me está dando este error, me dice que no se puede obtener la función can o un null. Pero esto puede ser porque aún no estoy autenticado. Entonces lo voy aquí al login. Voy a iniciar con mi usuario admin del 1 al 8. Le doy al login. Y por ejemplo, aquí ya me está mostrando la tabla. Ahora, si yo voy aquí al index, voy a revisar aquí, por ejemplo, los datos que me dice. Aquí estoy recibiendo una nueva props que dice can y tiene un create que viene en true. Pero por ejemplo, voy a ahora hacer un logout y voy a iniciar con mi otro usuario que es no admin y del 1 al 8. Entonces, si aquí revisamos el mismo propiedad can, ahora viene en false. Entonces, de esta forma estamos haciendo una política donde estamos preguntando o estamos creando una especie de condiciones de que si la persona es una administradora y su correo electrónico es admin@email.com, solo en esta forma él tiene el permiso para realizar esta acción, que en este caso, la acción que estamos controlando es la de create. Entonces también podríamos hacer lo mismo para lo que son los update y para lo que es el delete. Pero para eso tenemos que entrar a nuestro user resource y aquí vamos a hacer lo mismo. Voy a agregar aquí un can y este va a ser un diccionario con dos propiedades. Uno que es para update, que básicamente tenemos que hacer lo mismo. Un out user, aquí lo tenemos que exportar. Luego le hacemos el can y aquí va a ser un update. Pero aquí le tenemos que pasar lo que es el modelo y el usuario. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo, out y un user. ¿Por qué? Porque me interesa enviarle lo que es el usuario autenticado. Y aquí vamos a hacer lo mismo para el delete. Entonces vamos a hacer out, user y aquí va a ser delete. Entonces como segundo argumento le pasamos el usuario autenticado y guardamos. Entonces una vez que hayamos guardado, si voy a mi aplicación y actualizo, podemos ver que ahora por cada usuario estamos recibiendo una propiedad nueva que se llama can con dos propiedades, uno para delete y update. Y tiene ambos valores booleanos. Pero estos valores booleanos hacen referencia a si el usuario autenticado puede realizar estas acciones. Entonces aquí por ejemplo lo estamos haciendo la prueba con lo que es el usuario admin y aquí podemos ver que ahora me devuelve en true. Entonces luego con estas propiedades, ¿qué podemos hacer? Básicamente eliminar los botones
botones dependiendo si puedo o no hacer estas acciones. Entonces, si yo voy donde tengo mi tabla, que es en el User Index, entonces aquí en el Create yo básicamente puedo extraer de las props con el out y el use page. Yo puedo extraer de las props el out y aquí preguntar si out.user existe, quiero que me renderices el link, y si no, haces un null. Y lo mismo con los otros botones. Por ejemplo, para el edit hacemos lo mismo, out.user existe, renderízame el enlace, y si no, haz un null. Y de igual forma aquí abajo. Ahora yo voy a guardar y, por ejemplo, este usuario sí puede hacer estas acciones. Puede crear, puede editar y puede eliminar un usuario. Pero si yo cambio de usuario, me autentico, inicio sesión. Ah, no, perdón, aquí estoy haciendo mal, porque aquí no es can, sino que de cada iteración del user tengo que acceder al user can y reciben aquí update. Ese fue un pequeño error mío. Y aquí tengo que hacer el user can delete. Y aquí arriba en el create es básicamente, aquí en vez de extraer el out, tengo que extraer el can. Entonces aquí es can.create. Entonces aquí voy a guardar y podemos ver que, por ejemplo, para este usuario que es el no admin, no se está renderizando lo que son los botones de crear ni el botón de eliminar y de actualizar. Entonces voy a volver al otro usuario porque me equivoqué. Y podemos ver que con este usuario sí tenemos esos botones. Entonces aquí ya podemos crear, actualizar y eliminar. Entonces por lo menos a nivel de interfaz ya tenemos esas validaciones. Solamente nos faltaría que nuestro controlador proteger también esos métodos. Por ejemplo, el método create, el método store y el método update. Entonces para protegerlo simplemente lo que vamos a hacer es hacemos un this y accedemos al método authorize. Entonces aquí lo que nos va a pedir es lo que es el método que queremos verificar, que en este caso va a ser el create. Y le tenemos que pasar el modelo y el usuario. Entonces en este caso vamos a hacer un out con el user. Y lo mismo tenemos que hacer con los demás. Entonces voy a copiar esto, lo pego en el update. Y bueno, aquí no tenemos el delete, pero tendríamos que tener algo como esto, ¿no? Public function, delete. Y aquí recibiríamos el user. Este es un redirect response. Y por ahora solamente vamos a hacer algo como esto. Simplemente que esté autorizado o no. Y aquí le tenemos que colocar delete. Porque este en realidad el método se debería llamar destroy. Entonces lo guardamos aquí. Entonces con esto ya a nivel de backend ya estamos haciendo lo que es la validación también de si la persona está autorizada a hacer estas acciones. Esto si por alguna razón la persona logra evadir lo que son las validaciones a nivel de interfaz, ya tenemos una segunda validación a nivel de backend. Entonces con esto ya pudimos ver que es muy sencillo aplicar autorizaciones en lo que es una aplicación de inercia. Ya que inercia en realidad no se mete mucho en este apartado, sino que dependiendo de cómo tú lo manejes en tu backend, ya sea un backend de Python, un backend de Go, de Node, o en este caso del Laravel que estamos utilizando, tú simplemente implementas todo lo que ya, tus conocimientos a nivel de tu backend, todo lo que es el tema de seguridad, y simplemente encárgate de enviarle a través de inercia por las props a tu cliente o a tu interfaz si la persona está autenticada o si puede hacer ciertas acciones, y ya con eso tú haces tus validaciones. Pero con esto ya podemos ver que es bastante sencillo utilizar lo que son la autenticación y las autorizaciones en inercia con Laravel. Este video fue de utilidad para ti. Te agradecería que me ayudaras a que YouTube recomiende mis videos haciendo lo siguiente: dale me gusta al video, deja un comentario abajo y además suscribiéndote al canal. Esto me ayudaría muchísimo. Sin más nada que decir, te espero en el siguiente video. Bye.